Ahora resulta que todos somos objeto de bullying. El bullying o matonismo se ha vuelto una palabra muy frecuente en nuestros días, y creemos que ha sido tan usada que corre el riesgo de perder su sentido propósito de uso. Así que estudiemos algunas definiciones. Bullying es un anglicismo que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española, RAE, pero cuya utilización es cada vez más habitual en nuestro idioma. El concepto refiere al acoso escolar y a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares, de forma reiterada y a lo largo del tiempo. En este punto debemos diferenciar del acoso laboral, nunca es bullying, el acoso sexual o social, aunque le pueden afectar al niño o al adolescente como parte de ese bullying, son conceptos muy diferentes por sí mismos. El bullying suele tener lugar en el aula y en el patio de la escuela. Este tipo de violencia por lo general afecta a niños y niñas de entre 12 y 15 años, aunque puede extenderse a otras edades. Y para que sea un bullying con todo el sentido de la palabra debe sufrirlo un niño contra uno mayor o más fuerte que este, o contra dos o más niños. Así como usarlo en otros contextos, como decir que discutí en redes sociales con alguien o en cualquier otro contexto que no sea el escolar, realmente no aplica como bullying, y decir, oye, me estás haciendo bullying carece de todo su sentido y se entiende que no dominan o no conocen muy bien el manejo del concepto o experiencia, o realmente no son conscientes de si sufrieron alguna vez por causa del bullying. Cuando se habla de bullying hay que establecer que los profesionales expertos en la materia tienen muy claro qué perfiles tienen el acosador y el acosado. Así, en el primer caso, estas son las principales señas de identidad que le definen. El acosador es alguien que necesita tener el dominio sobre otro para sentirse poderoso y así ser reconocido. Carece de habilidades sociales y no muestra ningún tipo de capacidad de empatía. Por regla general, es alguien que suele tener problemas de violencia en su propio hogar. No tiene capacidad de autocrítica y manipula a su antojo la realidad. En el segundo caso, el del acosado, estas podemos decir que son las características que le suelen identificar. Es alguien sumiso. Tiene baja autoestima y además no posee una personalidad segura. Presenta una incapacidad absoluta para defenderse por sí mismo. Se trata de una persona muy apegada a su familia y que no tiene autonomía. Suele presentar algún tipo de diferencia con el resto de sus compañeros de clase en lo que se refiere a raza, religión, físico y el agresor o acosador molesta a su víctima de distintas maneras, ante el silencio o la complicidad del resto de los compañeros. Es habitual que el conflicto empiece con burlas que se vuelven sistemáticas y que pueden derivar en golpes o agresiones físicas. Los casos de bullying revelan un abuso de poder. El acosador logra la intimidación del otro chico, que lo percibe como más fuerte, más allá de si esta fortaleza es real o subjetiva. Poco a poco, el niño acosado comienza a experimentar diversas consecuencias psicológicas ante la situación, teniendo temor de asistir a la escuela, mostrándose retraído ante sus compañeros, etc. El bullying se ha convertido en una de las principales preocupaciones que tienen los padres respecto a sus hijos. Por tanto, es importante que aquellos presten atención a signos que pueden indicar que sus vástagos están sufriendo acoso escolar. El adolescente presenta cambios de humor muy bruscos. Tiene miedo de ir al colegio y por eso siempre pone excusas para faltar a clase. Se produce un importante cambio en lo que es el rendimiento escolar. No cuenta nada sobre su día a día en el centro. Link fuente. Definición doc de WebLink. Y entre los efectos a largo plazo se mencionan depresiones, altos índices de ansiedad, dificultad para entablar relaciones con la gente, o conseguir pareja, haberse convertido en bullies, o matones dejando de ser víctimas, aumentando el riesgo de suicidio. Sistema inmunológico más débil que otras personas promedio, problemas financieros así hasta en promedio se pueden presentar las consecuencias por más de 2 décadas, hasta superar la mayoría de las consecuencias. Hay una diferencia con respecto al bullying tradicional, el bullying que se da en las redes sociales y que los de generaciones anteriores no sufríamos. Para un adulto que te digan cosas puede ser molesto, pero puede que no te pase a más. Pero para un niño o adolescente que las redes sociales, el chat y la vida virtual representan todo, un mundo tan importante como su familia, su grupo de iguales, su generación y su percepción ante estos es de vital importancia para su autoestima y su estabilidad emocional. Sin olvidar que los bullies, matones o acosadores, sufren cosas como que se convierten sin intervención profesional en personas con problemas de agresión, violencia e inclusive delincuencia, muy probablemente. Pero ¿cómo podríamos ayudar a las víctimas de bullying?
Si el niño o joven acude a sus padres, debemos apoyarlo y escucharlo, acudir con la autoridad escolar pertinente, ya sea el director orientador, psicólogo, etc. Y si existen amenazas de si cuentas te va peor, considere hablar con los padres del acosador, mediante una de estas autoridades escolares anteriormente mencionadas. A las víctimas de bullying se les suele recomendar evitar a la persona que los hostiga y utilizar el sistema de compañeros. Usar otro baño si hay un hostigador cerca y no acercarse al casillero si no hay otras personas en el lugar. Siempre estar acompañado para no encontrarse a solas con la persona que hostiga. Estar acompañado por un compañero en el autobús, en los vestíbulos o en los recreos, siempre que el hostigador esté cerca. Ofrecer hacer lo mismo por un amigo. Contener la ira. Es natural que una persona hostigadora haga enojar a un niño, pero eso es lo que motiva a este tipo de personas. Las hace sentir más poderosas. Hay que practicar no reaccionar llorando, poniéndose rojo ni enojándose. Requiere mucha práctica, pero es una herramienta para mantenerse lejos del radar de un hostigador. A veces, resulta útil para los niños practicar estrategias para tranquilizarse como contar hasta 10, escribir cómo se sienten, respirar profundamente o alejarse. A veces, lo mejor es enseñarles a los niños a poner cara de póker hasta que se encuentren a salvo, ya que sonreír o reírse pueden provocar al hostigador. Se debe actuar con valentía, alejarse e ignorar al hostigador. Hay que decirle de manera firme y clara que deje de comportarse de esa manera, e irse. Practicar maneras para ignorar los comentarios dañinos, como no mostrarse interesado en enviar un mensaje de texto por el teléfono celular. Cuando se ignora al hostigador, se le resta importancia. Finalmente, es posible que el hostigador se aburra de tratar de molestarlo. Decirle a un adulto. Los maestros, directivos, padres y el personal del comedor escolar pueden ayudar a detener el hostigamiento. Conversar sobre el tema. Hablar con alguien de confianza, como un asesor, maestro, hermano o amigo. Pueden ofrecer algunas sugerencias útiles, e incluso si no es posible resolver la situación, quizás lo ayuden a sentirse menos solo. Link fuente. Kitzel Dr. Weblink. Además de prestar ayuda o tratamiento al acosador o acosadores para detener las agresiones, reforzar el ignorar la atención que el acosador busca con cada caso de bullying, así como existen sistemas de trabajo anti-acoso laboral, debemos diseñar instituciones o sistemas educativos anti-bullying, tal como se hace en Finlandia donde el bullying es cosa del pasado. Así esperamos que este artículo te haya hecho reflexionar y te haya sido de gran utilidad.